Buenos días, soy Viviana González, profesional especializada en el área de salud pública. Venimos desarrollando un proceso académico muy interesante orientado a desarrollar un módulo de estrategias de manejo de crisis entendida como situaciones en las que los funcionarios de diferentes instituciones policiales y de las fuerzas militares se ven enfrentados a abordar de manera muy compleja altos riesgos. Estos riesgos tienen que ver con riesgo psicosocial, riesgo de infraestructura, riesgo de logística, y es así como hemos considerado fundamental hacer un trabajo que permita el desarrollo de competencias en el marco de la identificación de esos riesgos y del abordaje, de la intervención y de la prevención de esos riesgos. ¿A partir de qué? A partir de algunos elementos que ya se vienen manejando, pero que en alguna medida requieren de ser perfeccionados, de ser orientados desde la academia. Entonces, inicialmente planteamos este módulo para hacer énfasis en el conocimiento del tema de la personalidad, teorías de la personalidad, que fue la primera charla que se desarrolló. Y desde esta perspectiva se planteó la necesidad de aprender a aplicar y de conocer, perdón, el inventario multifásico de la personalidad. Este inventario multifásico ha venido siendo trabajado desde una perspectiva netamente racionalista, de una manera muy deductiva, ¿sí? Lo que se mira desde la ciencia como lo deductivo con el método de la ciencia que permite desde una teoría o desde unos conceptos mirar la particularidad. Entonces, es así como desde las ciencias formales se hacen grandes desarrollos para revisar esos subjetivos, ¿sí? Y lo subjetivo tiene que ver con algunos elementos relacionados con la parte individual. Este inventario multifásico de la personalidad explora distintos aspectos de la personalidad, características psicopatológicas de manera global y de manera específica de la persona o las alteraciones específicas también psicosomáticas. El inventario tiene unos constructos de personalidad, se compone de 567 ítems de opción dicotómica, es decir, la persona elige entre dar una respuesta afirmativa o una respuesta negativa, verdadero o falso, según se identifique respecto al ítem o a la afirmación o no del ítem o de la opción de pregunta, ¿no? Nos da la oportunidad de evaluar características importantes, básicas de la personalidad a partir de una serie de escalas que están categorizadas como básicas o adicionales. Esta prueba incluye un instrumento de evaluación básico, por lo que se puede aplicar en las áreas en las que se requiera identificar rasgos de personalidad, contextos a nivel administrativo, en espacios de investigación, en el tema clínico, psicológico, en escenarios académicos, en contextos militares o de defensa. Por eso lo planteamos como parte de este proceso de capacitación. Es importante entender que la prueba, o para realizar la aplicación de la prueba, se debe tener un conocimiento importante de la misma y la persona tiene que recibir el entrenamiento porque de lo contrario pues va a tener fallas o sesgos en la aplicación. Se deben manejar algunos elementos de contexto de la aplicación de la prueba. Se realiza de manera autoaplicada y no heteroaplicada, es decir, que el cuadernillo que cuenta con los 567 ítems, eh, la persona lo recibe y recibe una hoja de respuestas para identificar pues, si es verdadero o falso cada uno de los ítems. El objetivo de esta prueba es elaborar un perfil psicológico de los rasgos de personalidad de la persona evaluada, ¿sí? Nosotros contamos con la prueba de manera virtual o
de manera clásica, lápiz, papel. Este material, hasta hacer cuenta con este material, tanto de las dos formas, ¿no? Tanto virtual como en papel o lo que llamamos físico. Es importante también entender que esta prueba tiene un tiempo estimado de aplicación de 90 a 120 minutos y a lo largo de esta, el evaluador puede contestar las dudas que surjan al evaluar. Es, la prueba se puede aplicar tanto al personal que interviene en el abordaje de la crisis como a los que consideremos que sea posible identificar los tipos de personalidad, los criterios y la somatización y la psicopatología de un individuo que es delincuente. Entonces nos permitiría, por ejemplo, hacer una investigación en el escenario carcelario, ¿sí? Para a partir de ahí tomar decisiones y determinar la intervención con personas que se presenten o que tengan o incluyan características similares. Entonces, por eso es bien importante mmm, que se reciba el entrenamiento previo y que se hagan aplicaciones previas de este material para la preparación y el abordaje de los contextos de crisis. El evaluador entonces otorga acá un punto para cada respuesta afirmativa y aquellas que son contestadas de manera falsa, pues tienen una asignación de 0. Para la interpretación y para poder identificar los datos se suman todos los puntos para obtener la puntuación que nos permite interpretar los resultados, pues obviamente la prueba tiene un cuadernillo de interpretación y análisis de resultados a partir de los hallazgos. Como les decía, consta de 567 ítems dispuestos en diferentes escalas de evaluación. Y estas escalas se dividen en escalas básicas y son escalas validadas desde la clínica. Y algunas de ellas son escalas adicionales. Cuando hablamos de que han sido validadas a nivel clínico, nos referimos a que han sido aplicadas en diferentes contextos y que dan respuesta de una manera confiable de los hallazgos. Es decir, que nos muestra lo que pretendemos medir, ¿sí? Mide lo que pretendemos medir. Y además se puede aplicar en diferentes culturas, es decir, a nivel internacional, en diferentes países, a nivel latinoamericano, europeo, o sea, está validada la prueba. Entonces, por eso es mucho más confiable y mucho más interesante su aplicación en este escenario de crisis. Las escalas que nos permiten identificar la presencia de sintomatologías psicopatológicas y también de hacer un autorreconocimiento de las personas que manejan las crisis, a quienes les corresponde intervenir, es decir, a los funcionarios policiales, a los funcionarios de la fuerza militar. Es importante tener claro que nos permite revisar espacios de hipocondría, depresión, histeria, desviación psicopática, es decir, cuál es la tendencia de la persona respecto a una situación de enfermedad o de psicopatología, paranoia, psicastenia, esquizofrenia, hipomanía e introversión social. Dentro de las memorias que se entregan y el acceso que ustedes tienen a la prueba, encuentran estos conceptos explicados de manera específica y es deber del estudiante hacer el estudio de cada uno de ellos para poder entender cuando hablamos de hipocondría a qué nos estamos refiriendo o cuando lo que queremos mirar es la paranoia a qué nos estamos refiriendo. Entonces la misma prueba trae la explicación de cada uno de estos criterios y escalas de evaluación. Las escalas de validez entonces nos permiten definir y detectar si existe intencionalidad en mentir o dar respuestas mentirosas a la prueba o incoherencia también en las respuestas del evaluado. Entonces hay unos ítems que orientan a definir y determinar si existe o no esa intencionalidad y encontramos algunos ítems ubicados en la escala L que evalúan mentira, escala F que evalúan incoherencia o validez
y la escala K, que evalúa corrección o defensa. Es decir, cuando la persona tiene la intención de corregir eh, la respuesta, de dar la intención de, pero que realmente finalmente manipula la prueba o responde de manera ambivalente. Y las escalas adicionales, por eso la prueba es tan amplia y tiene tantas eh, pues, ítems o formulaciones para que el evaluado responda. Y nos permite ampliar también la información relacionada con los ítems evaluados previamente. Entonces nos permite revisar si la persona maneja ansiedad, miedos, obsesividad, depresión, preocupación por la salud, pensamientos extravagantes, hostilidad, cinismo, conductas antisociales, comportamiento tipo A, que son aquellas personas que son estrictas y regulan y son obsesivas para el manejo de cada tarea y de cada espacio. Baja autoestima, malestar social, problemas laborales, interferencia laboral. La interpretación de los puntajes entonces están dados de acuerdo, como les decía en el manual, cuando se obtienen puntuaciones por menos de 40, por lo que pues, es necesario aquí en estos casos examinar la puntuación de la escala L para averiguar si la persona pretende dar una imagen de sí misma y no dio una respuesta pues, sincera frente a la aplicación de la prueba. Entonces, estos puntajes menores de 40 pues hay que o revisarlos o volverla a hacer la aplicación posteriormente. Entre 41 y 55 pertenecen a la puntuación esperable de la población, por lo que tampoco poseen una significación diagnóstica. Es decir, que estos puntajes están en el margen de normalidad. Los hallazgos en esta prueba entre puntajes de 41 y 55, es decir, 41 y 55 ítems fueron contestados de manera positiva en cada una de las escalas. La significación diagnóstica moderada se ubica entre puntajes entre 56 y 95. En este caso se revisan algunas escalas para investigar qué rasgos de personalidad sobresalen. Entonces la prueba permite comparar y confirmar o no de acuerdo a los diferentes ítems evaluados. Entre 66 y 75 ya es una situación, una significación diagnóstica alta y a partir de esta puntuación pueden aparecer rasgos de personalidad patológica. Entonces, fíjense cómo la prueba nos permite hacer un diagnóstico y adicionalmente también regular las respuestas ante un delincuente, por ejemplo, que identifiquemos o definamos estos puntuaciones o en los funcionarios también pues, que, en los que logremos estos, identifiquemos estos hallazgos. Y puntajes mayores de 75, sí, acá la significación diagnóstica es extremadamente alta. Generalmente se da en un 10% de los casos evaluados, digamos, en las investigaciones que se han desarrollado. Y en estos casos se deberá considerar la posibilidad de que la persona, por ejemplo, esté exagerando porque signifique de una manera extrema la demanda de una urgencia. Bien, hasta aquí explicamos entonces de manera general cuáles son los aspectos referidos a la prueba y en una siguiente sesión presentamos ya la prueba como tal, el cuadernillo de respuestas y el manual que incluye los ítems y el manual de análisis. Les agradezco muchísimo por el espacio y las dudas pues, también son importantes tenerlas en cuenta. Y en un espacio posterior desarrollaremos un conversatorio relacionado con la prueba. Mil gracias.